Bueno, decíamos al comienzo del programa que nos íbamos a adentrar en un informe que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA acerca del consumo de alcohol en jóvenes. Y nos acompañan hoy para conversar sobre los resultados de este trabajo Agustina Paternò Manabella, que es becaria del CONICET, licenciada en Psicología y coordinadora del proyecto de promotores. Y también Franco Ercolino. ¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal a todos? Bienvenido. Franco es estudiante de Medicina de la Universidad Católica Argentina y también es parte del equipo de promotores. Para conversar un poquito sobre este trabajo que hizo LOTSA, es que invitamos al living a Joaquín Hernández Arnés, a Jimena Fernández Durruti y a Josefina Mazurco. Josefina, ¿tenés ahí algunos highlights, los principales puntos de este estudio? Exacto, sí, porque para comenzar a introducirnos y luego pasar al proyecto de promotores, es interesante saber el estudio que hace un tiempo se hizo sobre el consumo de alcohol en jóvenes, que es una encuesta realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, ODSA, como vos decías, que reveló que 7 de cada 10 participantes de este estudio consumen alcohol. Esta encuesta se realizó a jóvenes de entre 18 y 29 años y además que de ese 70%, un 20% experimentó consecuencias negativas relacionadas al consumo, que además este consumo se dio en un entorno social, digamos, es decir, que las personas consumían en entornos de ya sea, no sé, salidas sociales, encuentros, y que un 20% experimentó consecuencias negativas, tal como decíamos anteriormente. También, sí. Perdón. Dale. También es interesante saber, porque referido a esto, tanto Agustina como Franco participan de un proyecto que se llama Equipo de Promotores. Nos gustaría quizás en este debate empezar como hablando del estudio, pero después también referirnos a eso. Perdón, buenas tardes. Creo que es un poco, desde el observatorio buscamos diagnosticar y brindar datos a problemáticas que tal vez preocupan a padres, a docentes y a la población en general, y son a partir de esos datos y a partir de esa información que se tiene un diagnóstico a partir del cual intervenir, ¿no? Vemos a las poblaciones jóvenes como los más vulnerables o en riesgo ante situaciones como la problemática del consumo de alcohol, y es a partir de ahí que podemos tener información para empezar a intervenir, y es así como surge también el proyecto de los promotores que... No se quedan en el diagnóstico, digamos. Exactamente. ¿Y cómo es esa intervención? Bien, la intervención específica que se ha planteado desde la Universidad Católica Argentina desde hace ya 4 años, surgió en el 2022 a partir de una iniciativa del rector, a partir de la preocupación también por la problemática del consumo de alcohol en jóvenes y en adolescentes, como surge esta iniciativa que toma la responsabilidad Compromiso Social Extensión, una de las unidades académicas de la UCA, e invita a participar a distintas unidades académicas como la Facultad de Psicología, de Medicina y el Departamento de Educación y el Instituto de Matrimonio y Familia, con lo cual ha sido algo sumamente interdisciplinar y convocando a distintas partes de la universidad. Y consiste básicamente en la capacitación de universitarios de todas estas unidades académicas, a universitarios avanzados de medicina, de psicología y de educación, para que se capaciten en cuanto a la problemática del consumo de alcohol y luego se desempeñen como talleristas en escuelas secundarias. ¿Sí? Se ha dirigido inicialmente a la escuela secundaria de la UCA, al Santo Tomás de Aquino, pero luego se ha ampliado a otras escuelas que han también expresado su necesidad y la urgencia de trabajar estos temas. Y Franco, vos sos uno de los promotores que da estas charlas en los colegios. Contanos, ¿cómo te va con los estudiantes cuando les contás esta situación? Bueno, nosotros lo hicimos primero en el Colegio Santo Tomás de Aquino, después en otros colegios, como bien decía Agustina. En un principio los chicos sí demuestran bastante interés porque hay mucha información que ellos desconocen sobre la problemática y sobre qué es lo que les va a producir el alcohol cuando ellos lo consuman. Muchos de ellos también refieren que no empiezan todavía a tomar alcohol y inicialmente no hablan tampoco de que tengan la intención de empezar a consumir. El tema es que después en las cifras, cuando uno estudia los números, se da cuenta de que están en una población que está en riesgo de empezar a desarrollar este consumo, que inicialmente va a ser habitual, pero después corre el riesgo de llegar a ser hasta un nivel más peligroso como de ser adictivo. Tenemos algunos
números, algunos datos que son de noviembre del 2024, publicados por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires. Habla de que el 77,7% de las chicas empezaron a consumir alcohol antes de los 14 años y el 71,5% de los chicos también empezaron a consumir alcohol antes de los 14 años. Eso es un montón. Y Sí. bueno, y es el público universitario, secundario al que vos dirigís Sí. las charlas, ¿no? Cuando vas a los colegios. Exactamente, porque nosotros lo dirigimos fundamentalmente a primer año, que son chicos de entre 13 años, quizás 14 años, dependiendo de dónde sea que estén en el colegio. Y acá aplica el concepto de que en medicina, en salud pública, se llama de prevención, que tiene 3 niveles: prevención primaria, secundaria y terciaria. Nosotros lo que hacemos es prevención primaria. Prevención primaria, en pocas palabras, es evitar que aparezca el problema. No está el problema todavía, pero sabemos que puede aparecer. Entonces, actuamos en las fases más tempranas, que es cuando ni siquiera está el problema, para evitar que después aparezca. Nosotros estamos haciendo entonces ese tipo de prevención. Eventualmente, dado que están los rangos etarios propicios para que se dé la adicción, podría llegar a ser en algún caso prevención secundaria, que la secundaria es el problema ya apareció, pero está en unos estadios muy tempranos, entonces podemos actuar ahora para minimizar sus consecuencias. Claro, es interesante. O sea, ustedes tratan de recuperar el problema desde raíz. O sea, lo tratan desde raíz. Sí. Es que lo que se piensa es como dice Franco, ¿no? El tal vez adelantarnos al problema para que, digamos, o no surja, o si surge, surja demorado en el tiempo o a menor cantidad o a menor frecuencia de consumo. La realidad es muy interesante encontrarnos año a año con adolescentes que tal vez indican que todavía se sienten ajenos a la problemática, Claro. como todavía me siento muy chico que me hablen de estos temas, pero la realidad es que una vez que va, digamos, pasando el taller y que se sienten cómodos para expresar sus dudas, sus planteos, nos encontramos con adolescentes que tienen poca información o mucha desinformación a partir de las redes o de lo que ven en las publicidades, que muchas veces muestran también los Alcohol aspectos todo el positivos tiempo, del incluso, consumo sí. de alcohol, con lo cual desinformación o poca información y también mucha curiosidad, ¿no? Empiezan a surgir preguntas como ¿a partir de qué edad es recomendable consumir? Como si fuese una recomendación médica. Claro. O cuánta es la cantidad que se espera que podamos consumir, o cuánto no es de riesgo. Pero Hay y ¿Qué además- pasa muchas- cuando me emborracho, digamos? Claro, y ¿Qué- además, qué además es siento loco. también? Porque uno pensaría que las charlas se las darían a gente de 18, 19, no sé, que consumen alcohol diariamente, o no sé si diariamente, pero por salida. Creo que en realidad es una deuda pendiente el trabajar con adolescentes de 13, 14 para trabajar de manera de prevención primaria, y podríamos plantear, y también pasar la siempre secundaria también. es un objetivo, claro, a lo largo de, no sé, cuarto y quinto año, también trabajar tal vez con lo que comentaba Franco, una prevención secundaria. Tal vez Claro. el consumo ya existe, el poder dar información de cómo reducir riesgos y daños también. ¿Y cuál es el estímulo, la motivación para que desde esa edad ya comience a beber alcohol? Un tema de no desencajar del grupo, ser aceptado por el grupo, Ay. algo que está vinculado, vos recién decías, a lo mejor con los consumos que uno puede ver en medios o en la tele. Digo, ¿con qué asocias eso? Creo que hay varias características propias del adolescente que también los hacen vulnerables y también propias del contexto. Por un lado, hay un contexto que constantemente 24/7 nos está invitando a consumir. Digamos, hay señales constantes, tanto en las publicidades como en cualquier, digamos, contexto social. Hay mucha información, con lo cual eso desde chiquitos, digamos, por eso es tan importante la prevención a edades tempranas, porque Claro. desde niños y adolescentes ya consumimos toda esa información. Incluso hay estudios que les han consultado a niños de 7, 8 años que esperaban que iba a suceder si consumían y decían voy a ser feliz, voy a estar contento, Claro. me voy a alegrar. Y también hay características propias del adolescente, la necesidad de pertenencia, digamos, la impulsividad y el control inhibitorio que todavía no está del todo desarrollado, ¿no? Con cuestiones biológicas, sociales, psicológicas que también los hacen vulnerables a los adolescentes. Sí. Claro, y hay como, ¿pueden identificar un punto de inflexión, por así llamarlo, entre el momento que consumen alcohol por primera vez y ya cuando pasa a ser un problema, una cuestión ya que tratar como tema? ¿Hay algún punto que es lo que hace que genere ese cambio? Sí. En realidad, la persona que es adicta al alcohol o a cualquier sustancia no es que empezó a ser adicta desde un momento
es decir, de golpe, que ayer no era y hoy sí es adicto. Esto tiene que ver con un proceso adictivo, que así se llama, y la primera etapa de ese proceso es justamente lo que recién explicaba Agustina, es ese contexto, es que los amigos, que la familia, que pueden actuar tanto como contención, es decir, no consumas alcohol, o pueden actuar tanto como potenciar el problema, de decir, vení, tomá, vamos a tomar. Y también la disponibilidad y una personalidad, llamémosle lábil, donde por inseguridad, por querer pertenecer a ese grupo, la persona diga, bueno, si no tomo alcohol, no me van a dejar participar más. Entonces ahí empieza la segunda etapa, que es ese uso habitual, ese, bueno, una vez tomamos alcohol, después se hace un uso más bien, puede llegar a ser diario. ¿Y cuándo es que estamos en la etapa de la adicción? Que ese ya es el tercer estadio del proceso adictivo, cuando ya aparece un fenómeno que se llama craving, que es esa anticipación, ese deseo de buscar la sustancia, pero anticipándome. O sea, ya no voy a tener más esa sustancia, bueno, tengo que empezar a buscar cómo hacer para tener esa sustancia, porque ya ahí la persona es adicta. No es lo mismo el hábito que la adicción. El hábito es controlable. La adicción ya no, ya tiene que ver con una compulsión, con una urgencia. La persona necesita esa sustancia. Ahí ya es una persona adicta. Claro. Y te sumo, Sí, Agustina, dale. te sumo algo, que es que cómo está planteado el proyecto, porque los adolescentes piensan que lo negativo es la adicción, como no como eso que no voy a llegar o que llegan algunas personas, entonces ven únicamente ese estadio o ese tercer estadio como el problemático, y la realidad es que el proyecto está pensado para brindarles información y mostrarles a los adolescentes de que en la adolescencia cualquier consumo de cualquier cantidad y cualquier frecuencia es de riesgo, porque es un cuerpo que está en desarrollo biológico, psicológico, neurológico, con lo cual, digamos, todo consumo es de riesgo. Entonces, si bien el proyecto no está pensado desde el prohibicionismo de no consuman, pero sí brindarles la información para que a partir de esa información tomen decisiones en libertad, pero también con una gran responsabilidad para con uno mismo y con el resto. Y en ese sentido, ¿qué creen que falla de las campañas convencionales de, no sé, si sos menor de 18 años, no consumas alcohol, o no compres tal bebida, o no compres bebidas, si tenés tal edad? ¿Qué creen que puede impulsar esto, que sean estudios malos, resultados malos? Sí, creo que en realidad hay toda una maquinaria, digamos, de cuestiones que hay que activar. Creo que se ha trabajado mucho con respecto a la prevención y con respecto a la difusión de información en cuanto al uso de cigarrillo. Se ha trabajado un montón durante muchos años, que queda aún todavía trabajar con respecto al consumo de alcohol. Pero creo que hay cuestiones socioeconómicas por detrás, cuestiones legislativas que habría que regular de mejor manera, una regulación en el marketing. Claro, la publicidad de todo el alcohol. Exactamente, porque digamos, los adolescentes conocen que hay que beber moderadamente y que hay que beber a partir de los 18 años, pero bueno, también conocen que hay muchas veces que esto en la práctica tal vez tiene sus dificultades. Sí, bueno, el cigarrillo desapareció de las publicidades deportivas. Exactamente. Obligado a meterse en el interior de los kioscos, no más, y eso no pasa con... O mostraban digamos, un personaje, todo lo que se hacía en las publicidades mostrando un personaje. Y eso no pasa con las bebidas alcohólicas. Claro, ¿no? los ídolos del hoy están en bebidas alcohólicas. O sea, Claro. Exactamente. Sí. Y también, por ejemplo, bueno, asociado al deporte también. Vemos los Claro. partidos Sí, y está el y Zócalo está de está base. Messi. Claro, por eso. Las bebidas por eso. alcohólicas. Por eso, hablemos de la previa. Sí. ¿Qué pasa Una de las con conductas que la tampoco previa? ayuda. ¿Qué tema? Digo, porque Exactamente. y la previa sub-18 y la previa por encima de los 18. Sí. Y hablemos de la previa y los padres, porque la previa en general es en la casa, en las Claro. Sí. casas. Sí. Digo, ¿y los padres dónde están? ¿Están? Sí, ¿No decía están? sub-18 y post-18, creo que también por eso está bueno pensado el proyecto, porque al fin y al cabo no deja de ser una prevención para los universitarios y para los adolescentes. Creo que uno de los grandes problemas es, digamos, la conducta de previas, que ya se ha instalado culturalmente, entonces también llegan edades en las cuales parecería que es como lo que tiene que suceder, ¿no? Como un ritual que Tiene que Ay, digamos, pero hay que culturalmente se ha expandido de esa manera, y muchas veces creo que los padres no saben muy bien cómo manejar estas situaciones, ¿no? Desde el prefiero que consuma en mi En tu casa, casa, sí. donde puedo controlar, o no, digamos, creo que falta comunicación, falta el poder, digamos, establecer límites, digamos. Creo que también el habilitarle esas situaciones, digamos, estamos mostrándole que entonces es algo que está bien que se dé, y ahí es donde todavía creo que faltan
estrategias compartidas entre escuelas, entre las escuelas, entre los padres, el poder buscar canales de comunicación, de ver cómo les mostramos la información a los adolescentes de que no están en Sí, riesgo. pero vos lo estás diciendo ahí también. Los padres tienen la disyuntiva, no sé, cuenten ustedes también. Y qué es les raro. pasa, porque decís, ok, no se los habilito. Y dices, bueno, pero entonces lo van a ir a hacer a otro lado. sí. No van a ir Es en lo que casa, van suele a ir en la casa pasar. de otro. Esa es la disyuntiva. Exacto, Porque, es una de disyuntiva. hecho, el consumo más problemático se da dentro del hogar, sea el hogar propio o el de los amigos. Y también algo que llamaba mucho la atención cuando íbamos a los colegios es que lo veían como un problema lejano. Decían, pero si llego a tomar eventualmente, será una vez con los amigos, bueno, por una noche no pasa nada, ese pensamiento que está bastante instalado. Y en los números vemos que 6 de cada 10 de estos adolescentes prefieren tomar 2 copas por salida, más o menos aproximado, y entre 1 de cada 2, digo 1 o 2 cada 10 quiero decir, disculpen, toma más de 5 copas por salida. Este pensamiento de decir, claro, es un montón, este pensamiento de decir, no me va a pasar nada por una vez, de hecho está definido como consumo episódico excesivo de alcohol, Claro. que se define justamente 5 o más tragos de alcohol en una sola ocasión. Y es peligroso, porque el cuerpo no espera recibir esa cantidad de alcohol. Entonces, si recibe esa cantidad de alcohol, hacia algún lado tiene que distribuirse. En el Contámelo organismo. desde tu perspectiva Sí. de estudiante de medicina. ¿Qué Sí. nos pasa en el cuerpo cuando tenemos una ingesta excesiva de alcohol? Bueno, ¿qué es también lo que buscan los adolescentes? Esa desinhibición de la que tanto se habla tiene que ver con la corteza prefrontal. Como el alcohol es una sustancia neurotóxica, también actúa deprimiendo las funciones del sistema nervioso. Una de esas depresiones que produce a nivel funcional es en la corteza prefrontal, que es, llamémosle, nuestra conciencia, nuestro bloqueo, no exactamente nuestra conciencia, es por decirlo de una manera más o menos aplicable, ¿no? Pero es nuestro bloqueo, nuestro pensamiento de decir qué puedo hacer en esta situación y qué no. En este caso estamos, por ejemplo, en un canal de televisión, uno sabe que hay ciertas formas, ciertas conductas que tiene que mantener. Pero si yo estuviera tomando alcohol, ese bloqueo, esa conciencia situacional la perdería. Entonces me desinhibo. Y eso es lo que buscan los jóvenes, desinhibirse. Y al tener esa desinhibición no miden riesgos. Y eso es lo que después nos abre la puerta a conocer qué es lo que termina pasando Hay otras con el conductas, consumo. claro. Claro. Hablaba recién Agustina, y se les traslado la pregunta a ustedes. Dijo la palabra límites. Cuando ustedes están en la previa, no hay un límite de un adulto, ¿o sí? No, o nunca. ustedes se imponen un límite. Pero incluso esto de desinhibirte está bueno, es como que muchos lo usan como esto de, bueno, desinhibirte para ser menos tímido o esto o lo otro, y ahí entra eso del alcohol y tomar 5 copas y ponerte cada vez más borracho, por decirlo, y entrar en un estado totalmente perdido, básicamente. Creo que ahí el alcohol entra como una herramienta casi de Claro. otros factores, nada, desde inseguridades hasta, nada, maneras en las que funcionan grupos sociales, sobre todo de adolescentes y jóvenes, que el alcohol es simplemente una herramienta, pero de la misma manera que otras personas usan otras herramientas, qué sé yo, en casos más extremos, droga, Pero ese bueno. tipo de cosas. Ahí creo que también está lo peligroso, digamos, Claro. en que Una empiezan, herramienta para ser digamos, feliz. consumen Sí. una vez y empiezan a ver que, digamos, esa expectativa que tenían, digamos, se cumple. Entonces, esas expectativas positivas con respecto al consumo de alcohol es lo que lleva a que ese consumo se repita y que se repita tal vez, como decía Franco, de manera episódica, alguna vez por mes, una vez por semana, pero en atracones en esas veces. Claro. Creo que lo que tenemos que trabajar y lo que hemos buscado trabajar a través del proyecto es aumentar lo que son las expectativas negativas, ¿no? Que los adolescentes también identifiquen que, bueno, que también están expuestos a riesgos y a daños y que no es únicamente, digamos, beneficios, ¿no? Porque también en la adolescencia sucede esto. Por ahí conocen los riesgos, pero no los asumen como algo que les va a suceder a ellos. Y sí hay una gran ponderación de los beneficios y no los riesgos que están expuestos. Entonces creo que ahí es donde tenemos que trabajar en equilibrar la balanza para el otro lado, brindando información que puedan asimilarlos, que puedan darse cuenta que a ellos también les va a suceder, porque muchas veces sucede esto, ¿no? Yo lo puedo controlar, yo sé hasta dónde, y ahí es creo que donde está lo peligroso, porque Es que los beneficios efectivamente son hasta dónde mínimos saben. al lado de los riesgos, en comparación de los riesgos. No, pero ese es el problema. Eso es lo que supone el adolescente. El riesgo es mínimo porque tal vez una vez no me sucedió. Pero la realidad es que, digamos, se conocen los riesgos y que tal vez no le sucedió a mis amigos, no me sucedió a mí una vez, pero digamos, el coma alcohólico es Claro. una situación, digamos.
digamos, y acá me puede ayudar con los efectos, digamos, Franco, pero digamos, La no, falla hepática, uno puede también entrar en una hepatitis alcohólica, puede tener una sedación fisiológica si se pasa en cuanto a la cantidad que está consumiendo, una sedación que pueda llegar a ser incluso comparable a una anestesia. Sí, perdón. Y sí. en ese caso, los límites muchas veces son todos los fines de semana una resaca por ahí. Claro. O, no sé, terminar en cama el otro día. pero la resaca también te está mostrando de que Pero algo también- a tu cerebro le está sucediendo. Claro. Digamos, creo que a pasando veces mal. es como... Y a tu cuerpo. Exacto. Hay chicos que entonces- compiten a ver quién es el que consume más cantidad de copas. Quién está con los vasos en la fiesta, los van sumando como si fueran premios. Y después, al día siguiente, alguno que queda con una vía intravenosa y salen que dicen, yo quedé con la endovenosa, como si fuera un logro. Como una Claro, anécdota. claro. Como una anécdota, Claro, pero no no. se están dando cuenta que el daño que le están ocasionando al organismo es tremendo. Sí. Y hay como una autolimitación. Yo creo ¿Cómo que lo ven en ustedes? puntos sí, Quizás o al menos sí. capaz es una ilusión. Sí, ¿Qué algo estás que- pensando? ¿En Creo qué? que, yo he visto en situaciones que a medida que creces, sabes, qué sé yo, que te bancás 2 vasos, Claro, por quizás decir. es la experiencia ok, también. Claro. Ese tipo de cosas, pero no sé si es justamente una ilusión, porque depende de todo, de cuánto comiste ese día, sé que hay Claro. muchos factores que Sí, y cambian. además y después, la previa es el primer paso para después ir a salir a otro lugar. Implica Alguien va a tomar más manejar. después. Claro, Alguien bueno, va le a agregás manejar sí. seguramente cosas, ahí. claro. Digo, ¿cómo se Un reparten agravante. esos roles? Digo. Sí, creo que también va surgiendo como un autoconocimiento, ¿no? Sí, Creo que ahí es cuando ya entramos a una prevención secundaria, que también hay discusiones, ¿no? Digamos, en todo lo que hace al mundo de los consumos problemáticos y la investigación y el estudio de estas problemáticas y el cómo intervenir. Hay mucha discusión de, bueno, ¿cómo intervenimos? ¿De manera primaria, prevención primaria o reduciendo riesgos y daños? ¿No? Incluso han surgido muchas campañas que han sido muy, muy criticadas porque buscaban esto, el reducir riesgos y daños de, bueno, si vas a consumir entonces Claro. y Claro. X indicaciones. Entonces, creo que ahí también está la discusión de, bueno, ¿qué buscamos? Primero también con qué población vamos a trabajar. Nosotros en este caso trabajamos con adolescentes de 13 años, con lo cual elegimos trabajar desde la prevención primaria. Sí, Pero sí, lógicamente. la realidad es que también después van surgiendo estrategias de reducción de riesgos y daños, que bueno, ahí entra la discusión de cómo vamos a abordar estas situaciones. Y una pregunta, perdón, de un lado un poco más psicológico, social, si se quiere decir, ¿tratan estos impulsos que llevan a un adolescente a querer buscar el alcohol como una especie de esto, de lo que mencionamos, una herramienta? ¿Se trata de eso o simplemente se expone lo malo que puede ser? No, creo que es las dos cuestiones, las dos partes que tenemos que trabajar. Incluso, decíamos, los universitarios se capacitan, ¿no? Y se Claro. capacitan para ir a dar los talleres desde medicina, desde psicología y también en cuestiones que hacen a cómo planificar un taller, ¿no? Cuestiones más bien de la educación. Con respecto a la psicología, lo que podemos trabajar con respecto a los consumos problemáticos es tanto características que los hacen vulnerables a los adolescentes, esto que decíamos, un cerebro aún no del todo desarrollado, con lo cual hay cuestiones de la planificación, del medir riesgos, Claro. de la toma de decisiones que todavía no está del todo desarrollado y eso los hace vulnerables en cuanto a la necesidad de pertenencia a un grupo social, que también el sentir la necesidad y querer participar de un grupo hace que muchas veces haga cosas que si estuviese solo tal vez no haría. Eso también desde la psicología. También todo lo que hace a los motivos de consumo, las expectativas que los adolescentes o las personas en general, los adultos también, Claro. tienen con respecto al consumo, se puede trabajar desde psicología. Y también, sí, digamos, mostrarles información o brindar información, eso también junto con medicina, mostrar información de los riesgos del consumo. Pero la realidad es que desde psicología hay mucho por trabajar. Sí, me imagino. A los chicos con los que vos compartís esta charla, Franco, en los colegios, Sí. ¿qué es lo que les decís? No consuman, les decís, si consuman tienen todos estos riesgos, o tratás de explicarles los procesos que se desarrollan y se desatan en nuestro organismo ante el consumo excesivo o problemático de alcohol. Fundamentalmente la importancia de la información, eso es lo que nosotros trabajamos. De hecho, justo cuando estaban conversando sobre el tema de el consumo de alcohol y el volante, cosa que bueno, en estas edades no se va a dar, se me venía a la cabeza los tipos de campaña que uno puede dar y la importancia de las palabras. Uno puede decir, si bebes alcohol, no conduzcas,
o puede decir, si conducís, no bebas alcohol. Son prácticamente las mismas palabras, pero están en un orden distinto. Entonces, lo que llamaba la atención era no tanto, es decir, sí, bastante, la falta de información que había, pero lo más preocupante, lo más alarmante de todo esto era que los chicos lo sentían como un problema lejano. Bueno, esas cosas no me pasan a mí, eso le pasará a otro, pero a mí no me va a pasar. E incluso cuando después llegan a esa etapa, a ese momento, y empiezan a vivir lo que nosotros estamos explicando, tampoco lo sienten como propio, es decir, lo sienten como un problema externo. Yo me sé controlar, esas cosas a mí no me van a pasar. Claro. Hoy hacen la previa, después salen de esa casa donde hacen la previa y se van a un lugar. En ese transcurso puede pasar de todo. Hay números también para esa situación. Según la OMS, 3 millones de muertes al año son atribuibles al alcohol, 1 millón de ellas por traumatismos, atribuibles al alcohol, quiero decir, y 375.000 de esas muertes son atribuibles a accidentes de tránsito por alcohol. Claro, claro. Agustina, ¿ves campañas oficiales efectivas que estén en el aire? Actualmente, digamos, creo que se trabajó mucho con respecto al consumo de alcohol al volante, que vuelvo a decir, es otra campaña de reducir riesgos y daños. Claro. Pero creo que más allá de eso, no sé si se trabaja tanto en cuanto al consumo de menores. Además, creo que también se han multiplicado los riesgos, ¿no? Por ahí ahora estamos trabajando también mucho lo que hace a las apuestas en línea. Digamos, creo que también son múltiples los riesgos a los cuales están expuestos los adolescentes, y también vamos aportando información desde nuestro lado, interviniendo como con respecto al proyecto, y también se van haciendo campañas y políticas públicas, pero para la multiplicidad de riesgos a los cuales estamos expuestos. Y creo que, un poco sumando a lo que decía Franco, un poco la iniciativa que tomamos es esto, no desde el prohibicionismo del no consuman, pero sí tengan información, estén informados, sepan, y también brindar un espacio de reflexión entre ellos. Estaba buena esa dinámica que se hacía entre los adolescentes, un poco como hermanos mayores, que eran los universitarios. Se generaba una dinámica sumamente, espontánea, con aportando muchas dudas, mucha información, y también entre ellos diciendo, che, yo no quiero consumir, como no quiero sentirme presionado ante esta situación. Entonces, creo que ese espacio que se daba también era parte de, ante esta situación, cómo vamos a reaccionar, y creo que ese era también nuestro enfoque. Ser conscientes. Franco, te agradecemos mucho por venir. Franco Ercolino, que es estudiante de Medicina de la UCA. Agustina Paternò Manabela, la licenciada en Psicología que trabaja en los proyectos de LOTSA. Y, por supuesto, a los chicos que estuvieron en el living. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.